Hola, hoy vamos a responder las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son los relatos que propusieron las élites globales en el siglo XX? ¿Qué propone el relato liberal para resolver los problemas de pobreza, violencia y opresión? No se pierdan este video. Por favor, pónganse cómodos, escuchemos una bonita melodía. Los humanos pensamos más en relatos que en hechos, números o ecuaciones. Y cuanto más sencillo el relato, mejor. Cada persona, grupo y nación tiene sus propias fábulas y mitos. Pero durante el siglo XX, las élites globales en Nueva York, Londres, Berlín y Moscú formularon tres grandes relatos que pretendían explicar todo el pasado y predecir el futuro del mundo: el relato fascista, el relato comunista y el relato liberal. La Segunda Guerra Mundial dejó fuera de combate el relato fascista, y desde finales de la década de 1940 hasta finales de 1980, el mundo se convirtió en un campo de batalla entre solo dos relatos, el comunista y el liberal. Después, el relato comunista se vino abajo, y el liberal siguió siendo la guía dominante para el pasado humano y el manual indispensable para el futuro del planeta. O eso es lo que le parecía a la élite liberal. El relato liberal celebra el valor y el poder de la libertad. Afirma que durante miles de años la humanidad vivió bajo regímenes opresores que otorgaban al pueblo pocos derechos políticos, pocas oportunidades económicas o pocas libertades personales, y que restringían sobremanera los movimientos de individuos, ideas y bienes. Pero el pueblo luchó por su libertad, y paso a paso ésta fue ganando terreno. Regímenes democráticos reemplazaron a dictaduras brutales. La libre empresa superó las restricciones económicas. Las personas aprendieron a pensar por sí mismas y a seguir su corazón, en lugar de obedecer ciegamente a sacerdotes intolerantes y a tradiciones rígidas. Carreteras abiertas, puentes resistentes, aeropuertos atestados sustituyeron muros, fosos y vallas de alambre de espino. El relato liberal reconoce que no todo va bien en el mundo y que todavía quedan muchos obstáculos por superar. Gran parte de nuestro planeta está dominado por tiranos e incluso en los países más liberales muchos ciudadanos padecen pobreza, violencia y opresión. Pero al menos sabemos qué tenemos que hacer a fin de superar estos problemas: conceder más libertad a la gente. Necesitamos proteger los derechos humanos, conceder el voto a todo el mundo, establecer mercados libres y permitir que individuos, ideas y bienes se muevan por todo el planeta con la mayor facilidad posible. Según esta panacea liberal, que con variaciones mínimas aceptaron tanto George Bush como Barack Obama, si continuamos liberalizando y globalizando nuestros sistemas políticos y económicos,
generaremos paz y prosperidad para todos. Los países que se apunten a esta marcha imparable del progreso se verán recompensados muy pronto con la paz y la prosperidad. Los países que intenten resistirse a lo inevitable sufrirán las consecuencias hasta que también ellos vean la luz, abran sus fronteras y liberalicen sus sociedades, su política y sus mercados. Puede que tome tiempo, pero al final incluso Corea del Norte, Irak y El Salvador se parecerán a Dinamarca o Iowa. En las décadas de 1990 y 2000, este relato se convirtió en un mantra global. Muchos gobiernos, desde Brasil hasta la India, adoptaron fórmulas liberales en un intento de incorporarse a la marcha inexorable de la historia. Los que no lo consiguieron parecían fósiles de una época obsoleta. En 1997, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, reprendió confidencialmente al gobierno chino diciéndole que su negativa a liberalizar su política lo situaba, comillas, en el lado equivocado de la historia, cierro comillas. Sin embargo, desde la crisis financiera global de 2008, personas de todo el mundo se sienten cada vez más decepcionadas del relato liberal. Los muros y las barras de control de acceso vuelven a estar de moda. La resistencia a la inmigración y a los acuerdos comerciales aumenta. Gobiernos en apariencia democráticos socavan la independencia del sistema judicial, restringen la libertad de prensa y califican de traición cualquier tipo de oposición. Los caudillos de países como Turquía y Rusia experimentan con nuevos tipos de democracia intolerante y dictadura absoluta. Hoy en día son pocos los que declararían de forma confidencial que el Partido Comunista Chino se halla en el lado equivocado de la historia. En el año 2016, marcado sin duda por la votación sobre el Brexit en Gran Bretaña y el acceso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, fue el momento en que esta marea de desencanto alcanzó los estados liberales básicos de Europa Occidental y de Norteamérica. Mientras que hace unos pocos años, norteamericanos y europeos seguían intentando aún liberalizar Irak y Libia a punta de pistola. Muchas personas en Kentucky y Yorkshire han terminado por considerar que la visión liberal es o bien indeseable o bien inalcanzable. Algunas han descubierto que les gusta el antiguo mundo jerárquico y simplemente no quieren renunciar a sus privilegios raciales, nacionales o de género. Otras han llegado a la conclusión, correcta o no, de que la liberalización y la globalización son un enorme chanchullo que empodera a una minúscula élite a costa de las masas. En 1938, a los humanos se les ofrecían 3 relatos globales entre los que elegir. En 1968 solo hay 2, y en 1998 parecía que se imponía un único relato. En 2018 hemos bajado a 0. No es extraño que las élites liberales que dominaron gran parte del mundo en décadas recientes se hayan sumido en un estado de conmoción y desorientación. Tener un relato es la situación más tranquilizadora. Todo está perfectamente claro. Que de repente nos quedemos sin ninguno resulta terrorífico. Nada tiene sentido. Un poco a la manera de la élite soviética en la década de 1980, los liberales no comprenden cómo la historia se desvió de su ruta predestinada y carecen de un prisma alternativo para interpretar la realidad. La desorientación los lleva a pensar en términos apocalípticos, como si el fracaso de la historia, para llegar a su previsto final feliz, solo pudiera significar que se precipita hacia el Armagedón. Incapaz de realizar una verificación de la realidad, la mente se aferra a situaciones hipotéticas catastróficas. Al igual que una persona que imagine
que un fuerte dolor de cabeza implica un tumor cerebral terminal, muchos liberales temen que el Brexit y el ascenso de Donald Trump presagien el fin de la civilización humana. Amigos, amigas, este fue el video de hoy. Por favor, déjenme sus comentarios, sus opiniones. Hasta pronto.